Hola, me presento. Mi nombre es Glady Joana Pérez Rodríguez. Tengo 31 años. Nací en la bella ciudad de Santa Marta. Mis hobbies favoritos es leer libros. Me encanta la lectura, escuchar música, cantar. Me considero una persona melómana porque me encanta realizar mis actividades escuchando música. Vivo en un bello corregimiento llamado San Javier, Sierra Nevada de Santa Marta, un lugar con un clima muy frío, muy delicioso. Actualmente trabajo en la docencia con comunidades indígenas. ¿Por qué estudiar psicología? Estudio psicología porque siempre me ha apasionado la mente humana. El analizar los conflictos internos, interpersonales e intergrupales del ser humano. Siempre me gusta ayudar a las personas a vivir en sintonía con sí misma. Me considero muy buena para escuchar los conflictos ajenos y ayudar a resolverlos, pero esta vez quiero hacerlo de una forma más profesional. Me gustaría hacerlo de una forma que pueda intervenir, pero de un plano más psicológico. ¿Cuáles son mis expectativas frente al curso? Mis expectativas frente al curso son muchas. En realidad, el obtener cada día nuevos conocimientos es algo que abre muchas curiosidades frente al tema. Aprender cada día sobre la psicobiología, lo poquito que estuve indagando, es un tema que te abre un poco la mente y comienza a generar muchas dudas, muchas preguntas. Entonces mis expectativas son muchas, sobre todo obtener un gran conocimiento que me ayude sobre el tema de la psicología. Por eso a continuación vamos a dar respuestas a algunas preguntas. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la relación de la psicología y la psicobiología? Como vemos, la psicología es la ciencia de la conducta y los procesos mentales. Y la psicobiología es una ciencia que se ocupa del estudio de las bases biológicas del comportamiento. Como tal disciplina, es una rama de la psicología, pero aunque el término sugiere una intersección entre la psicología y la biología, en realidad es algo más. Es una forma de entender el comportamiento. Adolf Meyer, psiquiatra norteamericano, que también la denominó ergasiología, para referirse a la búsqueda de una integración entre lo psicológico y lo biológico para el estudio del comportamiento humano. Entonces, como cualquier disciplina de la psicología, la psicobiología estudia los procesos mentales y todo lo relacionado con la respuesta que los humanos tenemos ante el entorno social y físico en el que nos encontramos. La característica particular es que lo estudia desde una perspectiva más biológica, es decir, intentando encontrar el origen, también a nivel evolutivo de la conducta humana y analizando los procesos neurológicos que rigen nuestra forma de pensar y de comportarnos. Entonces, a continuación vamos a ver una breve reseña sobre los inicios de la psicobiología. La historia de la psicobiología se demarca a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Esta fue el resultado de la integración de saberes que se aportaban desde las diferentes ciencias, entre las cuales se nombra la psicología científica, encargada del estudio del comportamiento y los estudios de la biología en temas tales como la evolución, la genética, la etología, la neurociencia, siendo el objeto de estudio de la psicobiología, la conducta humana.
confluyendo en ella los procesos biológicos, que son los encargados de que el ser humano pueda interaccionar y adaptarse al medio en el que se encuentra inmerso. Los egipcios creían que el comportamiento era dado producto de una sustancia que se denominaba bilis, que se encontraba en el cuerpo y dirigía los procesos corporales y emocionales. Los asirios consideraban que el comportamiento era regido por el hígado. Almeón de Crotona, en el siglo V a.C., consideraba que el intelecto estaba en la cabeza, pero su teoría no fue tenida en cuenta, por lo tanto se desecha en esa época. Aristóteles propone que el corazón es el centro del intelecto, experiencia y conducta, teoría que dura por muchos años. Ahora vamos a ver en qué consiste la psicobiología y qué busca estudiar. La psicobiología es la unión de dos disciplinas científicas, la psicología y la biología, que estudia los procesos mentales y el comportamiento humano a partir de criterios biológicos. Investiga por qué somos como somos y actuamos como lo hacemos, analizando e integrando conocimientos biológicos y sociales. Esta disciplina surgió como un proceso gradual que comenzó en 1859 con la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin. A partir de ese momento, la psicología será evolucionista, primero con el filósofo y psicólogo William James, 1842-1910, quien consideró que los procesos mentales del ser humano obedecían a una función adaptativa. Siguió con el médico Santiago Ramón y Cajal en 1852 y 1934, y su idea de plasticidad de las conexiones neurales como la base física del aprendizaje y la memoria, hasta llegar a la plasticidad asociativa que el psicólogo canadiense Donald Hess en 1949 expuso en su libro La organización del comportamiento. Pero quizás el primero que materializó la psicobiología, inaugurando en 1913 la clínica Fitz, perteneciente al Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, fue el psiquiatra suizo-estadounidense Adolf Meyer, 1866 y 1950, quien fue su director hasta 1941. Entonces, Meyer concebía al ser humano como una unidad de mente y cuerpo y proponía un tratamiento que combinase lo psíquico y lo biológico. Los procesos mentales surgen de un órgano físico, el cerebro, pero respetando sus diferentes metodologías de estudio. Somos seres biopsicosociales y aunque son aspectos inseparables que definen al ser humano, la división de sus diferentes componentes resulta útil para simplificar las descripciones e investigaciones. Ahora vamos a analizar otra pregunta. ¿Qué tan importante es el estudio de las funciones cerebrales humanas para la psicología? ¿Qué tan importante es? Muy importante. Porque si miramos, el cerebro es el que controla los movimientos voluntarios, como el habla, la inteligencia, la memoria, y procesa toda la información que recibe a través de los sentidos. Entonces podemos ver que las funciones cognitivas de los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar, recuperar la información del ambiente, esto nos permite entender y relacionarnos con ese mundo que nos rodea. Entonces, entendiendo todo esto, así podemos conocer los comportamientos y las conductas de las personas. Podemos ver las emociones que las personas tienen. Ejemplo, qué les alegra, qué les disgusta, qué les da miedo. Y teniendo un conocimiento más amplio de todas estas funciones cerebrales, entonces podemos entender todas aquellas conductas que van relacionadas con el ser humano, que les dan tristeza, que les asombra,
Entonces, todo esto va relacionado a todas esas funciones cerebrales. Entonces, creo que es muy importante conocer cada proceso del cerebro. Ahora vamos a ver otra pregunta. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta frente a la investigación de temas relacionados a la psicobiología y a la psicofisiología? Unos aspectos que se deben tener en cuenta son los métodos de investigación. Entonces miramos que uno de ellos es la observación, porque es el inicio de todas las investigaciones. Observar incluye también examinar el fenómeno. Por ello, en esta primera fase es cuando hay que utilizar los instrumentos de medición necesarios, gracias a los cuales se pueden obtener datos. Otro aspecto para tener en cuenta frente a este tema es el planteamiento del problema. Una vez recogidos los datos y la información mediante la observación, el investigador debe formularse unas preguntas, es decir, plantear el problema que se quiere resolver con la investigación. Otro aspecto es la formulación de la hipótesis. Esta tercera fase consiste en dar una o varias posibles respuestas al problema que se ha planteado anteriormente. Estas respuestas son las que se conocen como hipótesis, es decir, suposiciones que hace el investigador. Estas hipótesis han de ser posteriormente aceptadas o rechazadas. Otro aspecto es la experimentación. Durante esta fase hay que llevar a cabo experimentos que permitan demostrar que la hipótesis planteada es verdadera o que por el contrario no lo es. Estos experimentos tienen que poder ser repetidos por otras personas y obtener los mismos resultados. Otro aspecto es el análisis de datos. En esta fase se van recogiendo todos los datos y la información que se obtenga de la experimentación, elaborando gráficos, cuadros, resúmenes y cualquier otro tipo de elementos que sirvan para visualizar y analizar. Y terminamos con las conclusiones, que estas finalmente se establecen según los resultados analizados. Así, puede suceder que los resultados confirmen las hipótesis planteadas al principio, por lo que se pondrá a formular leyes o teorías. O por el contrario, si los resultados rechazan la hipótesis, hay que revisar nuevamente el experimento y formularse nuevas hipótesis. Ahora veremos otra pregunta sobre qué aspectos éticos debemos tener nosotros en cuenta al momento de investigar en esta área. Como vemos, toda investigación debe tener unos fundamentos sobre principios éticos, los cuales son como unas reglas o unas guías de referencia de todo el proceso investigativo. Así que, como uno de los aspectos tenemos la integridad. Cuando la enfermedad, se habla de enfermedad, se equivale a la desintegración o ruptura de la unidad de una persona en lo corporal, en lo psicológico y en lo axiológico. Entonces, en la investigación clínica, el investigador siempre pretende reparar dicha desintegración originada por la enfermedad. Quiere decir que debe abordar la integridad de la persona, explorar, examinar, diagnosticar, actuar sobre las interrelaciones del paciente a nivel corporal, psicológico, social y las respuestas dadas por él. Otro aspecto respecto a la persona que incluye los deberes éticos sería de no maleficencia y autonomía. Quiere decir que el deber ético fundamental de no causar daño mediante los procesos de investigación. Vemos otro aspecto ético que es el de beneficencia. Se trata del deber ético de buscar el bien para las personas participantes en una investigación, con el fin de lograr los máximos beneficios y reducir al mínimo los riesgos de las cuales deriven posibles daños o lesiones. Es decir, que los riesgos sean razonables
frente a los beneficios previstos, que el diseño tenga validez científica y que los investigadores sean competentes integralmente para realizar el estudio y sean promotores del bienestar de las personas. Otro aspecto que podemos ver es la justicia y la equidad. En las investigaciones pueden realizarse y analizarse desde los principios o hacia las consecuencias de los actos. En el primer caso, un diseño de investigación es justo cuando está de acuerdo con los principios, como el respeto a las personas, de modo que será justo todo lo que armoniza el binomio costo-beneficio. Por lo tanto, la justicia se realiza no solo en la comprensión y reconocimiento de los principios, sino en la búsqueda efectiva de las consecuencias buenas, todo al actuar investigativo. Tenemos otra pregunta, es, ¿considera la psicobiología y la psicofisiología un área de interés para usted dentro de su formación como profesional? Claro que sí. Como ya hemos visto, la psicobiología se define como esa disciplina que estudia la conducta del organismo como una propiedad biológica. Y entonces quiere decir que la psicobiología integra las aproximaciones científicas que estudian las relaciones entre la conducta, sus sustratos biológicos y el medio ambiente. Entonces considera al organismo como una unidad integral y los procesos y los sistemas biológicos involucrados en el comportamiento, incorpora la respectiva biológica en el estudio de los procesos psicológicos. Y si miramos la psicofisiología, miramos que esta estudia la relación entre los procesos orgánicos y la conducta, buscando establecer cuáles son los procesos que median entre fenómenos psíquicos y físicos. Entonces, claro que la psicobiología y la psicofisiología es un área de interés, porque a medida que uno se va formando como profesional en esta área, miramos que desde lo biológico, la psicobiología nos ayuda bastante a conocer todas las conductas y los comportamientos que una persona puede tener. Y si lo miramos desde el lado de la psicofisiología, entonces también miramos que esta es una disciplina que nos ayuda a entender todos esos procesos orgánicos de la conducta. Entonces, creo que sí es muy importante, pues ayuda mucho a la formación de todas aquellas personas que se están formando como próximos psicólogos. Gracias por haber escuchado esta exposición sobre la psicobiología y la psicofisiología. Fue muy gratificante para mí aprender sobre este tema y darlo a conocer, dar a conocer lo que hasta ahora he podido aprender sobre este curso.